Bueno, niños, vamos a continuar entonces con nuestra segunda parte de la clase número 1, donde estamos hablando acerca de las hipótesis de lectura. Habíamos terminado ya de analizar estas preguntas haciendo las respectivas comparaciones con el texto que estábamos leyendo. Ahora vamos a continuar profundizando en esta vez. Vamos a mirar las palabras claves del contexto. Y aquí tenemos una expresión que hemos tomado del texto y dice: y como usted tiene mucha puntería con la escopeta, case bichos del monte para traerme los cueros. Listo, eso es una porción que estamos tomando del texto. Y vamos a responder a partir de ella la siguiente pregunta. ¿A qué se refiere la palabra bichos en el enunciado? Marque con una X. Entonces usted lo que va a hacer es escribir este subtítulo en el cuaderno, luego escribir la pregunta tal como lo ves aquí. Y vamos a marcar con una X si en la palabra bichos, ¿cierto? Aquí, bichos, se está refiriendo a insectos o animales. ¿Y por qué? ¿Listo? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo saben? ¿Listo? Resulta que uno puede deducir, mirando entonces la palabra clave aquí, ¿cierto? Entonces, la palabra clave que tenemos en este momento acá, voy a dar unos minutos para que traten de identificarla. En esta expresión, ¿listo? Bien, tienes un momento para que trates de identificar la palabra clave que me va a decir cuál es, si bicho se refiere a insectos o se refiere a animales. Busca la palabra clave acá. Y ahora yo la comento a ver si estás en lo correcto. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Resulta que cuando yo leo esta expresión y llego al punto donde me están hablando de bichos, uno pensaría que se refiere a insectos. Pero cuando termina la expresión y dice, case bichos del monte para traerme los cueros. Aquí está nuestra palabra clave, ¿listo? Este es el enunciado o la palabra clave del contexto. Porque los bichos no tienen cuero, ¿cierto? Entonces inmediatamente uno analiza y deducimos, entonces se refiere a animales, porque los animales son los que tienen cuero. ¿Listo? Inmediatamente usted allá en su cuaderno debe marcar esa X, ¿cierto? En esta parte de acá. ¿Listo? Marcamos entonces aquí la X. Se refiere a animales. ¿Por qué? Porque los animales son los que tienen cuero. Este es un ejemplo para que vayamos analizando los siguientes textos que vamos a hacer. Van a tener este tipo de preguntas y usted tiene que empezar a identificar las palabras claves de los textos. Nos va a servir mucho este ejercicio para analizar, hacer análisis de lectura, para sacar las hipótesis de lectura. Ahora, ¿cómo lo sabe? Usted me va a argumentar aquí lo que acabamos de hablar. Listo. ¿Cómo lo saben? Porque la palabra cuero hace referencia a animales, ya que los insectos no tienen cuero. ¿Listo? Vamos entonces, escribe esto en el cuaderno y continuamos con otro enunciado. Tenemos por acá. También lo vas a escribir en el cuaderno y lo vas a responder de igual manera. ¿Listo? Se puso a buscar enseguida raíces ricas y yuyitos tiernos que le llevó al hombre para que comiera. Recordemos entonces que era lo que quería hacer la tortuga. ¿O cuándo sucede esto? Recordemos que el hombre es ahora quien cae enfermo, ¿cierto? El hombre cae enfermo y la tortuga se compadece también por lo amable que fue con ella y quiere ahora ayudar al hombre. Sabemos muy bien que comiendo o alimentándose nada más sin medicina, una persona no puede sanar en estas condiciones en las que estaba el cazador. Entonces dice acá que se puso a buscar enseguida raíces ricas. Muy bien.
y yuyitos. Cuando nos habla de yuyitos tiernos, debemos analizar entonces qué quería buscar la tortuguita. Ella quería, o la tortuga, ella quería sanar al hombre, ¿cierto? Hacer lo mismo que el hombre hizo por ella. Cuando vamos al texto nos encontramos que ella quería regresarle el favor al hombre. ¿Qué hizo el hombre por ella? La sanó. Entonces, ¿qué quiere hacer ahora la tortuga por el hombre? Sanarlo a él también, regresándole el favor. Entonces, yuyitos tierno, su significado va relacionado con plantas medicinales. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se refiere la palabra yuyitos? Si entendemos que lo que la tortuga quería era ayudar al hombre a sanarlo, entonces yuyitos tiernos lo vamos a entender como una hierba medicinal, que en realidad es su significado. ¿Listo? Entonces, ¿qué se refiere? A medicina, a hierbas medicinales. ¿Listo? ¿Cómo lo sabes? Bien, aquí incluso como es un término nuevo, podríamos decir que lo puedes incluso verificar con el diccionario y especificar aquí y encontrar su significado. O puedes también entonces darte cuenta que al hacer el análisis de qué era lo que quería hacer la tortuga, que ella lo que quería era regresar el favor, porque el hombre la había sanado a ella, ahora ella quería hacer lo mismo, entonces puedes entender que es un tipo de medicina que le está dando al hombre. Muy bien, vamos a continuar en la cartilla. Y yo quiero que analices los siguientes retos. ¿Listo? Vamos al reto número 2. Muy bien. Vamos a verificarlo. Si ya lo hiciste, lo vas a verificar ahora nuevamente. Te voy a dar unas claves para que puedas desarrollar esta actividad con mayor eficiencia. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar la pregunta de reto 2. ¿Cuáles son las acciones principales que realiza cada uno de los siguientes personajes? Encontramos como primer personaje al cazador. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Las acciones. ¿Listo? Las acciones. Entonces, teniendo en cuenta que yo lo que quiero saber son las acciones, y vamos a ver la de los tres personajes, ¿cierto? El cazador, el director del zoológico y la tortuga. Yo te voy a dar las acciones del cazador, pero usted tiene que buscarme entonces las acciones que está realizando el director del zoológico y la tortuga. ¿Listo? Entonces, para ellos hay que irnos a buscar las acciones al texto. Vamos a buscar cada una de las acciones que realiza el hombre. ¿Listo? Vamos al texto. Y recordamos entonces todo lo que había acontecido, ¿cierto? Que el hombre era saludable, el hombre empieza a enfermar, ¿cierto? El médico le recomienda que tiene que irse al campo para sanar. No quería irse por los hermanitos chicos, ¿cierto? Pero el director del zoológico le recomienda que lo haga, que él le iba a dar dinero adelantado. Y así poder darle alimento a los hermanitos, y sigue la narrativa de esa manera, ¿cierto? Entonces tenemos acá, en esta parte de aquí dice, el hombre enfermo aceptó y se fue a vivir al monte. Después de todo lo que vemos aquí en estos dos párrafos, encontramos la primera acción que hace el hombre, ¿cierto? ¿Qué hace el hombre? Después de todo lo sucedido, él decide irse a trabajar, a vivir al monte. Listo, entonces podemos identificar ya nuestra primera acción acá. El hombre enfermo aceptó y se fue a vivir al monte. ¿Qué hizo primero? Irse a vivir al monte. Listo. ¿Qué más sigue? Por acá podemos encontrar más adelante donde dice que porque hacía días que no cazaba nada. Entonces ya aquí deducimos otra acción. Él se fue a vivir al monte, muy bien. ¿Y qué estaba haciendo según esta oración? Estaba cazando. Entonces, o se había dedicado a la caza. Entonces, ya vemos aquí dos acciones. ¿Qué hace primero? Se va a vivir al monte. Luego de estar en el monte, se dedica a la cacería. ¿Qué más sigue? Seguimos entonces cuando se encuentra, ve al tigre que quería comerse la tortuga. Y luego ese tigre, cuando ve al hombre, se lanza sobre él. ¿Sí? Y el cazador, dice por acá,
al ver al hombre, el tigre lanzó un rugido espantoso y se lanzó de un salto sobre él. El cazador le disparó, después le sacó los cueros. Muy bien. ¿Qué deducimos aquí? Mató a un tigre y le sacó los cueros. Entonces ya vamos analizando. Primero se va a vivir al monte. Segundo se dedica a la cacería. Luego mata a un tigre y le saca los cueros. ¿Qué más sucede? Vamos a mirar entonces qué más sucede. Dice por acá. Vamos a ver. Por aquí. Mire lo que sucede. A pesar del hambre que sentía, el hombre tuvo lástima de la pobre tortuga, ¿cierto? Y la llevó arrastrando con una soga hasta su ramada. Eso fue lo otro que hizo. ¿Listo? Van 4 acciones, entonces que vamos enumerando. Viene la quinta acción. Y le vendó la cabeza con tiras de género que sacó de su camisa. Muy bien. Entonces aquí encontramos otra acción más. Esas acciones que vamos identificando son las que vamos a escribir. Listo, entonces las enumeramos. Se va a vivir al monte o aceptó irse a vivir al monte. Se dedica a la cacería. Mata a un tigre. Le saca los cueros. Se lleva arrastrada a la tortuga, ¿cierto? A su ramada. Y la cura. Cura la tortuga o le cubre la herida con tiras de género que saca de su camisa. Listo, entonces aquí vamos viendo ya esas 5 acciones que realiza el hombre. ¿Dónde las escribimos? Acá, en esta parte, donde nos preguntan las acciones principales que realiza el cazador. Aquí vamos a escribir esas acciones principales. Listo. Ahora usted, con la ayuda de sus papitos, su mamita, en casa, vas a leer también en el texto y vas a ir identificando cada una de las acciones que hace ahora el director del zoológico. Así como yo te estoy ayudando en este momento a identificar las acciones del cazador, ahora usted en casa me va a hacer las acciones del director del zoológico. Las vas a subrayar en el texto. Listo, como yo te la hacía mostrando acá, mira que yo te la señalaba. Yo aquí no te la puedo subrayar, pero te la señalaba, ¿cierto? De igual forma yo quiero que tú hagas, ¿cierto? Que la subrayes allá con un lapicito, vienes y la rayas debajo del texto para identificar de dónde estás tomando esa acción, ¿listo? Y luego las pasas acá. Luego sacas las conclusiones acá. Lo mismo haces con las acciones de la tortuga. Que cuando tú me envíes la foto de este trabajo, yo pueda comparar con el texto. Ah, precisamente aquí el compañero me está diciendo esto que hace la tortuga y allá en el texto yo lo encuentro. ¿Cierto? O también puede que si no hiciste el trabajo adecuadamente, si no leíste adecuadamente, yo voy a encontrar entonces, el compañero aquí no me está colocando todas las acciones que hizo la tortuga. Entonces tienes que leerla y la vas subrayando, le pasas una rayita a todas las acciones de la tortuga y la del director del zoológico y yo las voy a verificar cuando me mandes la foto. ¿Listo? Reto 3. Describe las características de la tortuga. Es muy semejante al trabajo que se acaba de hacer, pero ahora vas a identificar son características físicas. ¿Cuáles son esas características físicas? Hay una parte en el texto donde nos muestran características físicas de la tortuga, ¿cierto? Que ella nos dice que el hombre la tuvo que llevar arrastrada porque ella era muy pesada, ¿cierto? Era muy pesada como una que, bueno, vas a ir allá al texto, vas a identificar cómo era de pesada, ¿listo? Alta como una, y ahí dicen la palabra cómo era de alta. ¿Ve que te estoy dando la clave? Alta como una y pesada como un... Bueno, ya usted busca ya en el texto, ¿listo? Y te completas aquí. Ella era alta como una y buscas esa palabrita ya en el texto. Y pesada como un y también terminas de completarla, ¿listo? Luego, ¿cómo eran las características? El carácter de la tortuga, ¿cierto? El carácter se va más a la forma de ser de ella, ¿listo? A la forma de actuar de ella. Listo, entonces nos vamos a escribir aquí cómo actuaba ella en relación al hombre, ¿cierto? ¿Qué acciones me dan a entender de la forma de ser de esa tortuga? Y me vas a expresar aquí esa forma de ser de la tortuga. Punto 4. ¿Qué sentimientos en común tiene el hombre y la tortuga? ¿Por qué? Muy bien.
Identifica entonces las acciones que tiene, los sentimientos, aquello que siente el hombre, inicialmente por la tortuga. Y mira entonces después cómo se cambian los papeles. Ahora la tortuga es la que le va a regresar el favor al hombre. ¿Qué sentimiento hay ahí? Me vas a escribir aquí cuál es ese sentimiento que ambos se tienen. ¿Listo? ¿Cuál es ese sentimiento? Y me vas a escribir por qué crees que ese sentimiento es el que estás identificando en ellos dos. ¿Listo? Con la ayuda de tu papá me hace esto. Para el próximo video entonces vamos a iniciar revisándola. ¿Listo? Para el próximo video yo voy a completar aquí las respuestas de todos cada uno de estos puntos y voy a verificar qué niño lo hizo apropiadamente. Por eso es necesario que tú las respondas y me envíes la fotografía. ¿Listo? Bueno, entonces quedo pendiente de que termines tu actividad y poder hacer la respectiva validación de las respuestas.